En el vídeo anterior hemos demostrado que el analizador de doble canal Smart es capaz de medir tanto con ruido rosa como con música. Por tanto, vamos a realizar una medición eléctrica de un canal de la mesa de mezclas para comprobar qué es lo que ocurre si medimos con ruido rosa o con música. Y así veremos las ventajas e inconvenientes de esta última. Como vemos, la medición va a ser todavía puramente eléctrica, es decir, que no intervienen altavoces ni micrófonos de medición. Sin embargo, lo que hagamos en el vídeo lo vamos a escuchar porque he puesto aquí unos RCAs en la salida estéreo de la mesa para llevármelos a unos altavoces de ordenador, de PC, y así poder escuchar en todo momento lo que estamos midiendo con el Smart. Pero se trata de una medición puramente eléctrica. Si recordamos las conexiones, teníamos un latiguillo de referencia en azul y luego teníamos la salida de medición, que era la salida izquierda de la tarjeta, en rojo, y la llevábamos al canal que queríamos medir, en este caso el canal 2 de la mesa. Y por último, sacábamos la señal desde una salida de la mesa de mezclas, en este caso la salida main out izquierda, y nos la llevamos a la entrada de medición de la tarjeta, en este caso pues la entrada 1 en verde. Por tanto, como vemos, no interviene ningún tipo de altavoz ni micrófono, es una medición puramente eléctrica. Lo que vamos a ver en este vídeo también es ver cómo funciona el generador de señal. ¿Cómo se abre el menú de señal? Pues tenemos que ir aquí donde pone Peak Noise, al lado, donde está la cifra en decibelios, pues si le damos, se nos abre la ventana de menú de generación de señal. Si tenemos otra versión, por ejemplo la versión 8, o no recordamos lo de la cifra, siempre podemos ir al menú Options y darle a Signal Generator y nos aparecerá el mismo menú. Y la tercera manera de llegar aquí pues sería con el atajo del teclado, que es Alt más N. Por defecto, como vemos, el generador de ruido rosa de señal del Smart genera ruido rosa, genera un pink noise. Y lo que hace es que ese pink noise lo duplica y lo saca tanto por la salida izquierda como derecha. Por tanto, se trata de la misma señal de ruido rosa duplicada. El manual del Smart nos dice que si se nos ha roto, por ejemplo, una salida, por ejemplo la derecha, pues podríamos, por ejemplo, usar solamente la salida izquierda de la tarjeta y utilizar un cable splitter, un duplicador o un conector como este que duplican la señal. Saldríamos por la izquierda de la tarjeta y luego tendríamos la señal por duplicado. Una sería la que iría a medición y otra la que iría a referencia. Pero en principio, si nos van las dos salidas de la tarjeta, lo mejor es utilizar las dos salidas, izquierda y derecha, con el ruido rosa duplicado. Vamos a probar un momento para ver si funciona. Voy a darle aquí a OK. Luego le damos aquí a Pink Noise. Y le damos aquí a Play para empezar a medir y vemos que sí que funciona, sí que está midiendo. Voy, por ejemplo, a probar cualquier parámetro de la mesa, por ejemplo, la curva de ecualización de medios, la campana de medios sobre 2,5 kHz. Le voy a dar unos cuantos decibelios de realce y vemos que efectivamente sí que funciona bien. Por tanto, vamos a empezar ahora a medir con música. ¿Cómo se mide con música? Muy sencillo. Vamos a abrir el menú de generador de señal y vemos aquí donde pone Signal, en vez de elegir Pink Noise, tenemos que elegir File, archivo. De esta manera ya podremos navegar por las carpetas dándole a Browse y buscaremos el archivo que nos convenga, que necesitemos. Como vemos, en principio solamente podemos cargar archivos WAV de calidad, es decir, archivos que no estén comprimidos. Ni la versión 7 ni la 8 pueden cargar MP3, solamente funcionan con archivos WAV. En este caso, como vemos, para demostrar una cosita,
tengo aquí un canal, un archivo estéreo de música, pero lo que he hecho ha sido, en un canal, en el izquierdo le he puesto música y en el canal derecho le he puesto un tono puro de 1000 Hz. ¿Por qué he hecho esto? Para demostrar que lo que hace el Smart es coger un solo canal del archivo estéreo, concretamente el canal izquierdo, y duplicarlo por las salidas de la tarjeta referencia y medición, como si se tratase de ruido rosa. Hace lo mismo. Voy a demostrarlo aquí en el programa de SoundForce de edición, pues lo podemos ver. En el canal izquierdo tengo música y en el canal derecho he puesto un tono puro. Vamos por tanto al Smart y vamos a ver qué es lo que ocurre. Voy a cargarlo. Normalmente se recomienda siempre normalizar el tema musical, así si cambiamos de tema, pues todos se podrán medir más o menos con el mismo nivel. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Voy a darle OK y vamos a ver si toma la música que está en la izquierda o toma el tono puro que está en la derecha. Vamos aquí al Smart y le damos aquí, ahora ya no aparece Pink Noise, aparece File, y vamos a reproducirlo, a ver qué ocurre. Efectivamente, lo que hace el Smart es coger el canal izquierdo del archivo y duplicarlo tanto por la salida izquierda de la tarjeta como por la derecha, es decir, por la salida de referencia en azul aquí abajo y por la salida de medición en rojo aquí arriba, a la izquierda y la derecha. Coge solamente un canal, el canal izquierdo, que en este caso es la música. Por tanto, vamos a empezar a medir. Lo siguiente que recomiendo siempre que cambiemos de señal es resetear la tasa de refresco, el promediador, ya que se quedan siempre residuos del anterior ruido o de la anterior señal. ¿Cómo se hace esto? Pues nada, muy sencillo. Nos vamos aquí a Options y le damos a Reset Average. El atajo del teclado es la V. Y efectivamente, ¿qué es lo que vemos? Estamos midiendo el shelving de la mesa de mezclas de antes, pero vemos que el tema musical no puede medir más allá de los 17-18 kHz. ¿Por qué? Porque esta canción tiene muy poca energía en esas frecuencias. Aquí vemos la diferencia con el ruido rosa. El ruido rosa podía medir esta curva perfectamente, pero la música no. De hecho, vamos a probar con un shelving de agudos. Voy a darle y vemos cómo le cuesta, y además a partir de 17-18 kHz vemos que no puede acabar la curva de shelving, por tanto no podríamos medir esas frecuencias. Vamos ahora a probar con otra señal. Concretamente vamos a probar con un bombo. ¿Qué es lo que ocurre con el bombo? Pues vamos a verlo. Lo primero, como siempre, se nos ha quedado el residuo del tema musical. Tenemos que volver a resetear el promediador. Reset Average, ¿vale? Con la tecla V. Y aquí estamos viendo lo que está pasando. Pues vemos que el contenido espectral del bombo, incluidos los armónicos, pues no llega más allá de 7, 8, 9 kHz. Ya no tenemos más información. Por tanto, no podríamos medir bien las frecuencias agudas. ¿Qué es lo que podemos medir bien con un bombo? Por ejemplo, por las frecuencias más graves. Voy a realizar un shelving de graves. Y vemos que, efectivamente, aunque le cuesta, más o menos podemos medir los graves. Voy ahora a realzar la vía de graves. Vemos que, efectivamente, a partir de 20-30 Hz hacia abajo, pues tiene menos información, pero como los graves tienen mucha energía, son ondas con longitudes de onda muy grandes y con mucha energía, pues puede llegar a medir algo, pero vemos que la coherencia no es del 100%, por tanto podemos medir regular, pero todavía podemos medir bajas frecuencias. Sin embargo, si queremos medir agudos,
voy a darle ahora un shelving de agudos y vemos que aparte de que se va levantando la curva muy poquito a poco, le cuesta, vemos que no hay información más allá de los 9-10 kHz. No podemos medir las frecuencias agudas con el bombo. Le voy a dejar otra vez a 0 el ecualizador para que vuelva a su sitio y por tanto las conclusiones que podemos sacar son las siguientes. ¿Cuándo mediríamos con ruido rosa y cuándo mediríamos con música? Bueno, pues lo que yo recomiendo es, si vamos a realizar mediciones eléctricas como esta de aquí, de la mesa de mezclas, en la que no molestamos a nadie, en la que no vamos a reproducir la señal por altavoces, lo más recomendable es utilizar el ruido rosa, que podrá medir perfectamente cualquier tipo de señal, ya que contiene frecuencias de 20 a 20.000, es decir, todo el espectro, y además con igual energía por octava. Por tanto, voy a ir aquí a Peak Noise y enseguida vemos cómo puede medir cualquier frecuencia de 20 a 20.000. Sin embargo, si queremos medir, por ejemplo, en un concierto donde estamos siempre con gente montando a nuestro alrededor y este ruido, como vemos, es bastante molesto, lo mejor es cargar un archivo de música que siempre va a ser más agradable para los operarios y los trabajadores y nos permitirá trabajar sin problema hasta 18-19.000 Hz. Como en los conciertos y todos los espectáculos en vivo no solemos trabajar con frecuencias superiores a 18-19.000 Hz, por tanto podemos utilizar música perfectamente. Tal vez si quisiéramos trabajar o medir nuestros monitores de estudio que tienen de 20 a 20.000 Hz, pues nuevamente recomendaría el ruido rosa. Pero para sonido directo, perfectamente muchos técnicos de sistemas utilizan música sin problema. Estas son por tanto las ventajas e inconvenientes de trabajar con la música.